Buenos días a todos, vamos a comenzar. El día de ayer me decían que tenían algunas dudas, entonces vamos a empezar por ahí. Eh, Después volvemos a RStudio, pero voy a entrar al Classroom. Entonces ya cambié la fecha, ¿no?, de la tarea. Entonces, pero que tenían algunas dudas. ¿Se acuerdan que leímos todo y que teníamos la información? Entonces, por ahí, creo que hay confusiones con la 2. Incluso ahí, entre paréntesis, dice B mayúscula, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es calcule el margen de error de la revista entre lo que obtuvo y lo que sucedió en realidad. Es decir, lo que necesitamos es, vamos a hacer como un poquito el post del tamaño de la muestra. Entonces nosotros tenemos lo que ocurrió en realidad y tenemos lo que predecía la encuesta. Esa diferencia es B. B siempre tiene que ser positivo porque es la distancia, ya sea positiva o negativa, porque es el valor que sumamos o restamos, ¿no? Entonces, esta es simplemente la resta, ¿no? Es simplemente la resta, ¿no? Entonces, es simplemente la resta del valor de lo que ocurrió en la realidad, de la proporción de votos que tuvo alguno, porque ustedes van a decidir cuál es su éxito y cuál es su fracaso. Entonces, la proporción de alguno de los candidatos presidenciales en Estados Unidos, lo que obtuvo en realidad en los votos y lo que predecía la encuesta de Digest, ¿no? Entonces, con eso van a tener B. Y entonces, una vez que tienen C, pues utilizan las fórmulas del tamaño de la muestra. No tenemos el dato de la población, así que no hay que hacer ajuste, sino que lo que tenemos que hacer es simplemente buscar en Mendenhall, ¿no?, el tamaño de la muestra que tendría que haber sido o que tendría que haber utilizado Digest para tener ese error que tuvieron, ¿no? Porque vamos a comparar cuánta muestra necesitaba para equivocarse de esa manera con un muestreo aleatorio simple y cuánta muestra tuvo en realidad. Entonces, por eso nos preguntamos si ese error que tuvo es mayor que el que usó en realidad o es menor y qué reflexiones pueden obtener de este resultado, ¿sí? A ver, cuéntenme más qué otras dudas tenían sobre la tarea. Y ya el último, pues sí, ya lo han hecho, ¿no? El intervalo de confianza, si hubiera tenido, si hubiera sido completamente aleatorio la muestra que utilizaron, o sea, todas son situaciones hipotéticas y quizás por eso les causa un conflicto. Entonces, esto es encontrar B, que es lo que pasó menos lo que predecía, le quitan el negativo y ya tienen su B. O si les queda positivo, pues lo utilizan positivo, porque depende cómo hagan la resta o cuál sea alguno de los... Ustedes tienen que elegir cuál de los dos candidatos pues van a hacer las estimaciones, cuál va a ser su P y cuál va a ser su Q, ¿no? Y acá ya calculan el tamaño de la muestra. En realidad es bien cortito el ejercicio, ¿no? Va a ser más largo que me cuenten los 3 sesgos, porque aquí hay 2 incisos que tienen que ver con calcular el tamaño de la muestra que se necesitaba para tener ese margen de error, ese B, ¿no? Y luego es simplemente un intervalo de confianza para la proporción.
ver, chicos, cuéntenme. A ver si tienen más dudas. ¿Sí, Adriana? Hola, pues mi duda es como si entonces para sacar el margen de error y todo eso es sacar la proporción, bueno, el índice de confianza de una proporción, porque intenté hacerlo como con 2 proporciones y me estaba revolviendo mucho como con entre los datos, o sea, como Landon Roosevelt y lo que pasó y lo que predijeron. Y entonces más bien lo que estaba haciendo era hacerlo como de una sola proporción y hacerlo 2 veces, como sacarlo según los datos que nos da el mismo problema y aparte sacarlo pues según lo que en realidad pasó. Em, y entonces, como yo lo estoy sacando con un índice de confianza, me está dando un intervalo, que en realidad son intervalos muy chiquitos, pero igual lo que restaría para sacar la vez sería el resultado del intervalo o qué resto. A ver, ¿estás hablando de qué inciso? Para el B. Para el B, lo que tienen que hacer nada más es una resta. Es simplemente, y por eso, ¿cuál era B? B no era nuestra... B, ¿se acuerdan que en el tamaño de la muestra nosotros decíamos que el ancho del intervalo era, o sea, es esa precisión con la que nosotros queremos hacer la estimación. Entonces es cuánto, no, lo más que nos queremos enviar, ¿no? Por ahí me dicen de que repita brevemente lo del tamaño de la muestra, pero va a ser muy brevemente porque eso lo vimos hace unas varias semanas y todos dijeron que no tenía. Entonces déjenme abrir. Por alguna razón no me quiere abrir mi PowerPoint. Entonces, esa B es simplemente la resta, ¿no? Entonces, ustedes, solo hay 2 candidatos en este mundo hipotético, ¿no? Seguramente habían más, pero los quitamos. Entonces, uno es el éxito y otro es el fracaso. Es de una sola proporción, ¿no? Porque si uno gana, el otro pierde. Así son las elecciones. Déjenme abrir esto otro. No sé, Adriana, si con eso te quedó más claro. Entonces, no, en el B no tienes que hacer más cálculo que una resta. Ok, gracias. Ajá. No tienes que, y trabajen con la fórmula de una sola proporción. No sé por qué no. Acuérdense que también las clases quedan grabadas, están ahí. Ya le voy a decir a Eric y a Ale que actualicen el sitio de la clase, y si no, está la lista de YouTube. Ahí ustedes pueden ir revisando también toda la información que vamos viendo en clase. Entonces, Adriana volvió a levantar la mano. sí, Adriana. Gracias. Para el último inciso, para el inciso de el simbolito que se ve como con un cuadrito, ¿es alfa Si o qué es? descargan el Word es alfa. Ok, Lo que gracias. pasa es que ahorita lo puse así y no se ve bien. Ahí tiene otro tipo de letra. Entonces, estas son las fórmulas de los tamaños de la muestra, ¿no? Entonces, una vez que ustedes encuentren B, ¿no? Van a poder encontrar el tamaño de la muestra con el que ustedes podían tener estos resultados, ¿no? Ahí ustedes pueden elegir algún escenario de P por Q. Dado que ya tienen P por Q, podrían utilizar el P por Q real, o bien plantear el escenario de máxima varianza pensando que cuando se hace la muestra no tenemos esa información. Ahí ustedes pueden
obtener cualquiera. Entonces, es simplemente, entonces, en el inciso B van a calcular B, ¿no? Que es S. Si ustedes ven el ancho del intervalo de confianza es 2 veces B, o sea, es B es con lo que yo quiero, lo más que yo quiero errarle entre lo real y mi estimación, ¿no? Entonces, donde yo quiero cachar el parámetro. Entonces, ustedes van a encontrar, pues, ustedes lo están haciendo ex post, y entonces van a decir, bueno, ¿qué tamaño de la muestra necesitábamos para cometer este error, ¿no? Y entonces, una vez que ustedes tienen B, entonces ya pueden utilizar alguna de estas dos fórmulas, ¿no? Como les digo, ustedes van a decidir. Y entonces ya una vez que tienen la N, entonces van a utilizar eso, dice. Eric nos dice que sí está actualizado el sitio, entonces pueden ir por fecha y está muy ordenadito. Y si en Z alfa medios utilizamos en un alfa 0.05, sí. Sí, sí, ahí ustedes también pueden decidir eso, pero lo normal es que utilizamos el alfa de 0.05. Entonces, en realidad es bastante rápido sale eso, ¿no? El asunto era como pensarle y luego recuerden, y ahí hay una cosa que yo les puse en el Google Classroom de contesten todo lo que se les está preguntando, porque a veces en los incisos hay varias preguntas, entonces contéstenlas todas, ¿no? Y cuando se les dice una reflexión, es una reflexión, o sea, ¿sí? Entonces, eso es. No sé si Adriana y Natalia pueden, me pueden comentar si esto ya quedó más claro. Ya les dimos muchísimas pistas. A ver. Entonces, voy a calificar puros 10 en esa tarea. Ay, no pongan carita triste. Entonces, en realidad, ¿de qué va este ejercicio? Que ustedes vean que ese tipo de equivocaciones, o sea, ustedes van a comentar los sesgos y van a ver qué tamaño de la muestra se necesitaba para o sea, si hubieran hecho un muestreo aleatorio, los de Digest, qué tamaño de la muestra necesitaban para cometer ese error, ¿no? Y entonces a ustedes les va a quedar muy clara la importancia del muestreo aleatorio, ¿sí? Bien, les moví la fecha para el próximo martes, ¿no? Entonces, tienen el fin de semana y todavía, como yo no contesto cosas los fines de semana en el chat, todavía tienen, dejé el lunes por si todavía hay dudas, ¿no? Nos escriben cosas el lunes para que rápidamente puedan terminar esa tarea el martes, ¿sí? Bien. ¿Más dudas? ¿Los confundí más todavía? Cuéntenme si quedó más claro.
Faltan 4 votos. Tres votos. Hoy que hace más frío, quizás algunos están dormiditos. Se metió un frente frío en la madrugada, muchachos, así que abríguense. ¿Sí? ¿Sara? Sí, que sí, sobre todo para el último inciso, podemos agregar como una tablita, una hoja de Excel para Sí. ver ahí las respuestas, ¿sí? Ok, gracias. Sí. Sí pueden subir varios archivos, entonces ustedes pueden decir, y quizás en el Word solo poner la interpretación y digan, vea el archivo de Excel, ¿no? Sí. Pueden usar Excel también para para todos los cálculos pueden usar Excel. Ahí está, me falta una persona que no se ha decidido si le quedó más clara la tarea. Bien. Entonces, vamos a volver con nuestro R. Yo sé que con este frío no quieren, pero sí, déjenme ver dónde quedó mi... No. Ahí está, lo que pasa es que como tengo ahí el trabajo en clase, yo así como buscando mi RStudio Cloud, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, ya quedó para el 9 de noviembre a las 23:59. Entonces, tienen el lunes, tienen el fin de semana para acabarlo, que yo creo que ya trabajen como si es una sola proporción. Un candidato es el éxito, el otro es el fracaso. Entonces, si uno gana, el otro pierde, ¿no? Bien, entonces vamos a entrar a nuestro RStudio, ¿no? ¿Me oyen bien? Sí. 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 Sí, tengo el micrófono un poco lejos y me preocupaba eso. A ver, déjenme muevo por acá. Y entonces, esto se va a abrir justamente donde nos quedamos, que fue en en el test de proporciones de acá. Miren, si ustedes incluso quieren hacer esa última acá, podrían hacerlo, ¿no? Porque tienen ya el número de votos, podrían sacar el número de votos y el tamaño de la muestra, y lo podrían hacer también aquí en R, ¿no? Sin problema, también pueden hacer ese último ahí en R y poner el resultado así, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer, bueno, yo para verificar, voy a correr todo el código hasta donde nos quedamos para que no haya dudas de hasta dónde nos quedamos. Entonces nosotros nos quedamos justamente acá, en esta parte donde habíamos hecho el prop test de una sola muestra. Esto ustedes no lo tienen porque yo se los pegué. Entonces, pero más o menos corran por ahí de la hasta la línea 186 para que verifiquemos que todos tenemos todo, ¿no? Entonces, me ponen ahí una palomita si ya están aquí conmigo para esperarlos, si ya abrieron su proyecto, si ya están en el script de la práctica 3 y si ya corrieron hasta la línea 186, por ahí.
Ahí vamos 12. ¿Quién se cayó? Andrea. Mm. Por ahí me falta Adriana y Jimena, que me avisen si ya están por ahí. Bien, entonces en la sesión pasada lo que hicimos fue hacer simplemente los intervalos de confianza para una proporción, ¿no? Bueno, también trabajamos con las diferencias de varianzas y con las estimaciones sobre una varianza, ¿no? Acuérdense que hicimos este cambio en el orden porque estos comandos son un poquito más complicados que los comandos que habíamos visto y tienen una lógica ligeramente diferente. Cuando nosotros estamos utilizando este comando prop.test, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de darle nosotros el número de éxitos y el tamaño de la muestra, o bien nosotros podemos hacerlo desde acá diciéndole, bueno, podemos agregar los filtros necesarios y con with hacer una tabla, ¿no? Y ya luego hacer el prop test, ¿sí? Entonces, este es como el salto, ¿no? Que lo que necesita este comando es un tabulado. Esto funciona muy bien cuando nosotros estamos haciendo estimaciones de una proporción, ¿sí? Igual que como nosotros teníamos este prop test, si ustedes vieron acá, nosotros no habíamos hecho ningún otro prop test, o sea, no le habíamos puesto nada, ¿no? Ahí estaba prop test y nada, ¿no? Este de acá, nosotros decíamos prop test, nada. Y él asumía algunas cosas, como siempre asume, R bien es bien para asumir cosas, ¿no? Entonces, como siempre, asumía una hipótesis alternativa, un valor y nosotros podemos cambiar, ¿no? Porque si no asume, ¿qué va a asumir? Que la prueba de hipótesis es bilateral. Eso siempre está asumido, que hay un valor objetivo, en este caso igual a 0.5, ¿no? Que es como el corte, digamos, que uno utiliza para saber si la probabilidad de algo es muy certero, ¿no? O sea, si yo les digo, miren, tienen la probabilidad de 0.5 de pasar la materia, entonces ustedes dicen, bueno, ya están mucho más tranquilos, ¿no? Entonces, por eso es el corte y por eso ocupa eso, ¿no? Entonces, veamos, ¿no? Nosotros podemos cambiar también esos valores objetivos. Como el parámetro que nosotros estamos estimando es P, la proporción, la probabilidad de éxito en la población, entonces podemos darle nosotros valores específicos, ¿no? A esto. Entonces, vamos a continuar y vamos a decir, bueno, acá esto era el filtro que teníamos para las edades, aquí nuestro tabulado, y luego acá lo que tenemos es que en PropTest vamos a poder utilizar diferentes opciones, ¿no? Y ustedes si quieren nos podemos ir acá a prop.test, ya después vamos a hablar de prop-test, y entonces si ustedes ven, la P puede estar vacía, porque si no, él decide, pero nosotros podemos darle valores. Estos van a ser los valores asociados a nuestra hipótesis nula, y luego podemos escoger qué tipo de alternativa, ¿no? Entonces, yo acá, ¿qué estoy haciendo? Yo acá lo que le estoy diciendo a R, iba a decir a Stata, acá lo que yo estoy diciendo, hay una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, ¿no? Entonces, si yo quiero ver que la proporción
es igual a 0.7 y la hipótesis alternativa es que la proporción sea mayor a 0.07, ¿no? Entonces aquí yo le puedo poner menor o igual a 0.7. Entonces puedo introducir estos elementos en este comando de pro.test, como también ya habíamos hecho en los otros comandos. En todos estos tipos de comandos que nosotros estamos haciendo pruebas de hipótesis, ustedes ven que podemos poner los valores asociados a la hipótesis nula y el tipo de hipótesis alternativa. Si yo no pongo alguno de estos valores, pues asume cosas, ¿no? En el caso de la diferencia de medias, nosotros sabíamos que el valor que se asume básicamente es 0, ¿no? Para el caso de que estábamos haciendo sobre las estimaciones de la desviación estándar, nosotros veíamos que era 1. Cuando veíamos la diferencia de varianzas hacia el ratio, y también era 1, o sea que va asumiendo algunos valores, pero eso no significa que nosotros no los podamos cambiar. Y la hipótesis alternativa, si nosotros no la establecemos, el programa siempre va a asumir que es una hipótesis de 2 colas, ¿no? Ya si queremos una hipótesis de una cola o de otra cola, nosotros tenemos que decirle a cada uno de los comandos qué tipo de alternativa tenemos, que recuerden que son two-sided, greater o less, ¿sí? Igual nosotros podemos modificar el intervalo de confianza y podemos establecer un poco, en este caso vemos que hay un nuevo elemento que tiene que ver con la corrección. Si ustedes ven ahí, está esta corrección y que siempre se hace, ¿no? Ya vamos a ver qué pasa cuando no le pongo la corrección. Entonces yo acá tengo esta prueba de hipótesis. Acuérdense que acá, ¿qué estábamos nosotros haciendo? Estamos haciendo el tabulado de las personas que están participando en las actividades económicas y las que no. Esta clase 1 era la población económicamente activa y la población no económicamente activa. Entonces, vamos a correr esta de acá y veamos que hoy lo que tenemos es que la alternativa nos dice que P es más grande que 0.7, ¿no? Y entonces aquí tengo un p-value, ¿no? Igual a 1. Tengo un intervalo de confianza que hoy es, si ustedes se fijan, como las probabilidades solo pueden ir de 0 a 1, hoy ya no vamos a tener intervalos como infinitos, ¿no? Porque el programa sabe que no hay probabilidades mayores que 1 ni probabilidades menores que 0. Entonces acá nos dice que así el valor mínimo que tiene eso es 0.57, ¿no? Y el estimador es 0.59. Ya se imaginan que para despertarlos les voy a hacer la famosa encuesta de si esta hipótesis se rechaza o no se rechaza. Hipótesis nula. Que el frío no les nuble el pensamiento. Vean ese valor del p-value. Compárenlo contra alfa. Ahí está, miren. Tenemos hoy votación completa y el 75% dijo correctamente que no se rechazaba.
Recuerden que rechazamos la hipótesis nula si los p-values son sumamente chiquititos, ¿no? Y en este caso, este p-value es de 1, es el valor más grande que podemos tener. Por lo tanto, no se rechaza esta hipótesis nula, ¿sí? ¿Sí? Esta hipótesis no se rechaza, ¿no? Entonces ahí, ojo a esos 4 que pusieron que se rechaza, porque este es el valor máximo que puede obtener el p-value, ¿sí? Listo. Vamos a, entonces, déjenme que no me deja moverme por alguna razón, voy a borrar mis dibujitos. Ahora, esta. Díganme qué tipo de prueba es. Es una prueba unilateral del lado izquierdo, es una prueba unilateral del lado derecho o es una prueba bilateral. Me faltan 3 votos. Entonces finalizo la votación y sí, bueno, ganó unilateral izquierda, pero más, ahí alrededor de la mitad, pues se equivocaron en el tipo de prueba, ¿no? Acuérdense que esta alternativa les, entonces lo que nos está diciendo, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que tenemos la hipótesis nula de que P, así como está, ¿no? Ahí tengo yo mi hipótesis nula, y luego en mi hipótesis alternativa yo veo hacia qué lado es. Si P es less, es 0.7, ¿no? Y entonces me está señalando hacia el lado izquierdo, ¿no? Piensen que esto puede ser como una flechita, ahí le ponen. Y entonces eso me está señalando al lado izquierdo y que por tanto es una prueba unilateral del lado izquierdo, ¿no? Les es de menos, ¿no? Entonces es un menor que, ¿no? Vamos a correr esto. Y ahí tenemos, si ustedes ven, el estimador no cambia. Vean cómo hoy, en lugar de tener menos infinito en el lado izquierdo, pues tiene un 0, ¿no? Y este es el valor como máximo
que puede tener la proporción en la población para la población de Aguascalientes, ¿no? Entonces, veamos aquí. Si la hipótesis nula se rechaza o no se rechaza. Se les olvidó algunas cosas. Tendríamos que hacer todas las clases en R, no es cierto. Ahí está. Finalizo la votación y miren, 81%. Solo 3 personas dijeron que no se rechazaba y lo correcto es que se rechaza. Acuérdense que este valor me dice que es más chiquito que 0.000000000002, ¿no? Porque tengo que mover 16 ceros a la izquierda. Entonces, este valor es sumamente chiquito y entonces si yo lo comparo con cualquier nivel de alfa con el que nosotros hemos estado trabajando para decir que nuestros resultados son estadísticamente significativos, pues va a ser más chiquito que eso. Entonces, por eso se rechaza la hipótesis nula. La probabilidad no vale 0.7 o más, sino que esta probabilidad yo puedo afirmar, tengo evidencia estadística para decir que la proporción de personas en Aguascalientes que está en la población económicamente activa es menor que 0.7, ¿sí? Voy a lanzar una encuesta, pero hoy de si entendieron cómo utilizamos estos comandos. Igual ahorita vamos a ver otro que quizás les pueda gustar más, aunque incluye un par de pasitos más. Bien, se cayó. A ver, me dicen que repita el resultado de esta prueba, ¿no? Acá lo que ustedes ven es que este valor, este pi-value es muy chiquitito y que por tanto nosotros estamos rechazando la hipótesis nula. ¿Cuál hipótesis nula estamos rechazando? De que la probabilidad vale 0.7, es decir, la proporción en la población vale 0.7, ¿no? Entonces yo rechazo esa hipótesis nula y puedo afirmar la alternativa de que la verdadera P, la verdadera proporción en la población es menor que 0.7, ¿no? Entonces puedo afirmar, tengo evidencia estadística suficiente para afirmar que la probabilidad, es decir, la proporción de personas que están en la población económicamente activas en Aguascalientes, en la población total,
es menor que 0.7, ¿no? Es menor que el 70%, ¿no? Nosotros vemos aquí que hay una estimación del 57.92% de personas que están o bien ocupadas o buscando empleo dentro de la población en edad a trabajar. Ya con eso, Adriana, o no repetí, es que a veces no me acuerdo qué dije exactamente. Entonces, ahí está. Bien, entonces, antes de irnos al receso, vamos a ver cómo funciona este otro comando. ¿Se acuerda que empezamos a usar dentro del paquete infer? Usamos el t-test y otros elementos. Y acá lo que necesita este infer, digamos, estos son pasitos que hacemos antes, y ya voy a explicar qué hacen estos pasos, pero ahorita quiero que vean cómo funciona esto. Digamos que la opción es que, primero, ustedes no necesitan hacer el tabulado primero, van a poder poner todo igualito que como lo tenían antes, poder poner su P, poder poner sus alternativas, pero lo único que tenemos que agregar acá es este colochito acá y ponerle null. ¿Qué necesitamos nosotros? Que esta variable sí o sí no sea una variable numérica, ¿sí? Si ustedes ven, si yo no hago esto, me va a dar un error. Ahorita ustedes no necesitan hacer esto, sino para que ustedes vean por qué son importantes estos pasos. Aquí yo filtro, aquí yo estoy filtrando a mi población objetivo. Y acá veamos qué pasa si yo le quiero dar esta variable de clase 1 sin modificarla. Miren, me sale ahí cositas rojas. Me dice que esa variable clase 1 no es apropiada porque está establecida como 1 y 2, ¿no? Y me dice que la variable es respuesta, porque usted está haciendo una proporción, necesita ser categórica, ¿no? Entonces, luego me dice, no, o sea, todo está mal, no, entra así en conflicto, ¿no? Entonces, para solucionar eso, ¿qué hice, no? Habría que hacerle, que cambiarle a las etiquetas. Pero vean qué pasa si yo le dejo las etiquetas que teníamos antes. Ahí está. Ahí me dice que lo bota, ¿no? Ahí está. Puedo aplicarle las etiquetas que ya tenía, o si ustedes quieren ponerle otras etiquetas, podemos hacerle esto. Si ustedes quieren aplicar nuevas etiquetas, se hace con el comando setLabels, ¿no? Si ustedes quieren aplicar una etiqueta, ay, se volvió loco esto. setLabels, pongo el nombre de la variable, labels, y acá ustedes se acuerdan, quizás que hace una semana nosotros hicimos este vectorcito de la etiqueta PA y PNA, entonces eso me va a permitir a mí hacer nuevas etiquetas. Entonces podemos hacerlo así. Entonces, ¿qué es lo que necesita PropTest que no necesitaba el otro? Bueno, necesita primero esta partecita de acá, donde yo le voy a poner el colochito y nula, porque ahorita solo estoy haciendo estimaciones de una sola proporción, ¿sí? Y acá pongo la hipótesis nula. Y acá estoy poniendo tipo de hipótesis alternativa. Ahora, ustedes saben que esto, entonces, lo que me está diciendo es que me da el estadístico de prueba, me da los grados de libertad y me da el p-value y la alternativa. No me da nada más. Digamos que es una versión bastante menos amistosa, pero que realmente nos va a servir mucho porque primero nosotros le vamos a poder poner fácilmente, acá lo que yo estoy haciendo es que me
En lugar que me dé el chi, que me dé el z. Y además, ustedes pueden establecer, cuando ustedes ponen el z, van a tener que poner cuál es su éxito. Y acá voy a poner z igual true. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, si ustedes se fijan, nos está dando un chi cuadrado en clase. Para las proporciones siempre trabajamos con z. Vean acá. Hoy sí me da el estadístico z, su p-value y la alternativa, ¿no? Entonces quizás sea un poco menos agradable de ver, pero para hacer la versión de dos proporciones es mejor. Porque cuando ustedes tienen en prop test y quieren hacer la diferencia de proporciones, se vuelve sumamente complejo. La verdad es sumamente complejo. No hay manera fácil que yo les pueda explicar eso, que se tienen que hacer dos vectores antes y luego cambiar otro vector y luego meterlo. Entonces dije, no, mejor hagámoslo directamente con esto. Entonces, a ver, antes de irnos al receso, quiero que hagamos ¿no? Entonces acá, si ustedes se fijan, estoy haciendo mi filtro. ¿Por qué lo cambié? Porque si no en Success iba a tener que escribir población económicamente activa bien grande y por eso cambié las etiquetas. Entonces aquí estoy cambiando las etiquetas, pero acuérdense que las etiquetas están asociadas siempre a una variable que tiene valores numéricos, ¿no? Entonces, para que me la vuelva categórica, voy a usar esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciéndole aquí? ¿Sabes qué? Cambia la variable clase 1 por los valores de sus etiquetas. Entonces, hoy ya no va a valer 1 y 2, sino PA y PNA. Y lo mismo voy a hacer con mi segunda variable que me va a definir la diferencia de las proporciones de la variable clase 1. Yo quiero hoy ver si las proporciones en esta entrada al mercado de trabajo son diferentes entre hombres y mujeres. Entonces yo voy a decir acá, me vuelve categórica mi variable que hace mis grupos, ¿no? En este caso es la variable que define la condición de ser hombre o ser mujer, ¿no? Y luego voy a poner mi comando que es proptest con guioncito bajo y hoy ya no le pongo null porque ya tengo mi segunda variable. Pongo mi variable de la proporción. Pongo mi alternativa. Yo quiero saber si una de las cosas muy importantes que van a hacer acá. Si quieren ahorita quitémosle esta. Bueno, la voy a dejar. La alternativa es greater, que va a ser que la proporción 1 es mayor que la proporción 2, ¿no? Entonces, en este caso, yo estoy viendo si la proporción de hombres es mayor que la de las mujeres. Establezco cuál es mi éxito, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, sacar la proporción de los que no están, podría ponerle aquí el valor, y en este caso, pues yo voy a dejar que la PA es su proporción. Y una cosa que está súper buena, que también lo habíamos visto cuando hicimos el T-test para diferencia de medias, es que nosotros podemos elegir el orden, ¿no? De nuestra variable sex. Y le voy a decir que me lo haga a partir de Z. Ahí está, ¿no? Si ustedes ven, me da el intervalo de confianza de esa diferencia, me da mi estadístico de prueba, me da un p-value que es 2.64e menos 0.83 y que la alternativa es greater, ¿no? Entonces, viendo este p-value, que es 2.64e menos 183, díganme si, antes de irnos al receso,
si esta hipótesis nula se rechaza o no. Es menos agradable, pero va a ser más fácil para hacer las diferencias de proporción. Faltan 3 votos. Entonces, me faltan 2 votos, pero la voy a finalizar. Y el 64% dijo correctamente que no se rechaza, porque este es un valor que yo le tengo que agregar 183 ceros a la izquierda. Entonces es 0.0000000000000000000, muchos ceros. Entonces es un valor muy chiquito, ¿no? Entonces yo ¿qué estoy rechazando? Si ustedes ven, si esta es mi alternativa, que la probabilidad de los hombres, no, sí la cambié, las dos. Las dos sí las cambié. A ver, veamos. Cuando me preguntan ahí que por qué cuando cambié las etiquetas solo cambia PA y no PNA. Sí las cambié. Acá lo que me está preguntando es que cuál es el éxito. Pero acá sí cambié estas, ¿no? Si ustedes quieren, por ejemplo, voy a hacer aquí. Esto es un tabulado de otro tipo. Bueno, voy a hacer el table. Porque no les he enseñado el table. No, mejor el table, para que igual ahorita ya lo vamos a ver cuando vengamos del receso. El table viene de Janitor y nos ayuda a hacer tabulados bastante fáciles. Ahí está. Mucho más fáciles que el table. Entonces, si yo corro esto, acá yo ya le dije, cambié las etiquetas y le dije, hoy establece, aquí es set labels, porque está estableciendo las etiquetas de la clase 1 y las etiquetas, ¿no? Entonces, acuérdense que en plural son las etiquetas que van para cada una de las categorías y en singular, si ustedes quieren establecer la etiqueta del nombre de la variable, ¿no? Entonces acá sí cambié esa. Ahí está PA y PNA. Lo que pasa es que yo acá cambié mis etiquetas, cambié mis variables por los valores de sus etiquetas, pero solo me están pidiendo establecer cuál es el éxito, ¿no? Sí, Karina. Karina, ¿no tenías una duda? No, parece que se le apretó ahí. Entonces sí cambié las dos, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo acá? Entonces yo le dije que mi éxito era ser PA. Yo le podría haber puesto PNA y me iba a dar, me va a dar lo contrario, ¿no? Porque acá lo que yo estoy viendo es que las mujeres tienen pues menos chances de tener esta
de estar en la población económicamente activa, ¿no? Entonces, no, los hombres no tienen para nada mayores proporciones de la población económicamente inactiva o no activa, ¿no? Porque los hombres tienen proporciones más grandes de salir a trabajar o buscar empleo, mientras las mujeres están peleando siempre entre dos tipos de trabajo, el remunerado y el no remunerado, ¿no? Entonces, pero sí está ahí, ¿no? Bien, nos vamos a tomar un recesito de 10 minutos y volvemos a las 8:23, en lo que yo sé que esto del Infer se ve feo, pero créanme que esto es más fácil y vamos a volver con tablas de frecuencias y la chi cuadrado, que igual vamos a llegar como a conclusiones similares de que la condición de ser hombre y mujer no, pues tiene un efecto en la participación laboral en el mercado de trabajo, ¿sí? Entonces, voy a parar la grabación y les pongo la musiquita y volvemos en 10. Bueno, vamos a continuar. Déjenme subir un poquito esto. Listo. Entonces, voy a compartir de nuevo mi pantalla y vamos a volver con lo que estábamos realizando de nuestro taller. Y un poquito entonces es que ustedes vean que se va complicando, pero estos son pasos antes. Luego tenemos clase 1, la variable que nosotros tenemos. Luego el tipo de hipótesis alternativa. Siempre acá nosotros podemos considerar el orden que queremos. Entonces, si yo digo que este es mayor, entonces esta va primero y esta va después. ¿Cuál es mi categoría que es el éxito? O sea, ¿cuál es la proporción que estoy modelando? Porque puedo modelar ya sea la PNA o la PA. Y que quiero que me lo dé en términos de los valores Z, ¿no? Entonces, esto es de esta manera, ¿no? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, y si ustedes quieren, les puedo pegar esto para que ustedes tengan esta versión anotada con los comentarios, se lo voy a pegar en el chat para que lo peguen ahí en su... Ahí. Más que cuando lo copien y peguen de por ahí va a tener. Fíjense bien que estén bien los enters, ¿no? Entonces, esto es un poquito cómo nosotros hacemos cómo cambia esta proporción a lo largo, la proporción de trabajar y no trabajar, bueno, no trabajar y no trabajar, sino de estar económicamente activo y no estar económicamente activo en actividades del mercado. Ya sabemos que las mujeres más bien están sobrecargadas de trabajo. Ya después podemos ver si hacemos más otros ejercicios acerca de sumando las horas de trabajo y las horas de trabajo remunerado y no remunerado, que las mujeres trabajan más que los hombres. Por eso no me gusta que digan inactivas o que no trabajan. Entonces, acá lo que tenemos nosotros entonces es que nosotros tenemos, ahorita que le cambiamos a PNA, teníamos esta, y nosotros podemos cambiar el orden, ¿no? Igual que en la otra, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros vamos a tener es mi variable, que es la que yo estoy estudiando, cómo cambia a través de una variable dicotómica, y luego puedo poner mi alternativa, puedo poner cuál es mi éxito, el orden que yo estoy trabajando, que me va a servir para ver cómo yo puedo establecer mi hipótesis alternativa, y que yo quiero mis estadísticos Z. Voy a lanzar una votación, pero hoy una votación de si esto quedó claro o no. Profesora, me sale la encuesta pasada, bueno, los resultados de la encuesta pasada. Perdón. Gracias.
Está. Entonces, parece que hay 2 personas que no están votando. Y vamos a pasar entonces con las tablas de frecuencia y la chi cuadrada, ¿no? Como ya les había como puesto anteriormente, nosotros podemos usar Janitor tanto para utilizar, tanto para hacer tabulados de una entrada como tabulados de 2 entradas, ¿no? Entonces, si se fijan acá, empecé con los mismos filtros, ¿no? Con el mismo filtro de la edad a trabajar. Y establezco mis etiquetas nuevas para que se vea mejor. Esto es pura cosa de formato, ¿no? De histérica que soy, ¿no? Y acá cambio los valores. Mutate nos va a servir tanto para crear variables nuevas como para modificar las que ya existen. Entonces, ¿qué estoy diciéndole yo acá? Que esta variable clase 1 hoy va a ser igual que sus etiquetas, ¿no? Y lo mismo hago con sexo, ¿no? Y lo que hoy voy a hacer es un tabulado de doble entrada. Si yo solo le pongo aquí un valor, pues solo me da la de una entrada, la de una variable, como hice con anteriormente. Y entonces este comando es muy útil porque nos va a servir porque es mucho más flexible que Table para ponerle los totales, para ponerle las proporciones, y es algo que nosotros vamos a hacer muchísimo en ciencias sociales. En ciencias sociales nosotros tenemos cantidad infinita de variables que son de tipo cualitativo, categóricas. Tenemos más categóricas que no categóricas. Entonces, cuesta a veces encontrar variables que son de tipo, que son de este tipo, ¿no? Entonces, que son de tipo cuantitativo, ¿no? Entonces, vamos a hacer y vamos a ver qué tabulado nos está dando acá. Entonces, esto de acá, digamos, son cosas extras y ahorita nos vamos a concentrar en este valor, ¿no? Si nosotros no hiciéramos esto, una de las cosas que va a suceder es que Tabil también es muy quisquilloso, igual que este comando, acerca de la naturaleza de las variables, ¿no? Entonces, si yo le doy así, bueno, aquí sí me lo dio. Luego se pone loco. Miren, hoy sí quiso. Pero bueno, si ustedes ven, ahí no voy a saber yo cuál es 1 y cuál es 2, ¿no? Y digo, bueno, mejor que me les ponga los nombrecitos. Ahí está. Clase 1 me dice, estos son hombres y estos son mujeres, ¿no? Entonces tengo yo acá que de toda la muestra que yo estoy analizando, hay 2.970 hombres en la población económicamente activa y 1.923 mujeres en la población económicamente activa, mientras que hay 1.029 hombres en la población no económicamente activa y 2.525 mujeres en la población no económicamente activa. Esto, no sé ustedes, pero como que me faltan cosas, ¿no? Solo nos da justamente esta tablita que nosotros llamamos de tabla de frecuencia. Nos hace falta lo que nosotros llamamos los marginales, que son las sumas aquí a la izquierda y a la derecha. Esto yo se los puedo ir agregando, ¿no? Nosotros vamos a ver que este Janitor tiene un montón de adornitos, literalmente, porque se llaman adorned, que le vamos a ir sumando a esta tabla, ¿no? Entonces, yo aquí, ¿qué le estoy diciendo? Mira, esta tabla está muy bien. Está muy bien, R. Algo me dice. Pero yo lo que quisiera es que me pusieras aquí que me agregues una fila de total. A ver, entonces le digo, agrégame una fila de total. Entonces hoy uno dice, eso ya me va dando como más cosas, ¿no? Y uno dice, esto está interesante, ¿no? Pero a lo mejor yo quiero también, si yo le quiero poner col, en lugar de darme la fila de total, me va a dar una columna de total, ¿no? Entonces, como dice el meme de la niña eso, why not both?
yo quiero las dos, no quiero tanto que me ponga, ¿sabes qué? R, muy bien tu tablita, pero yo quiero que me agregues los totales. Y entonces, como son dos, voy a utilizar mi forma de vector. Acuérdense que cuando nosotros hacemos vectores en R ponemos esta C. Y le digo, agrégame la fila y agrégame la columna, porque quiero, los dos totales me importan, ¿no? Ah, maravilloso. Mire, entonces, usted lo que tiene es 8,447 personas entrevistadas en Aguascalientes en edad a trabajar. Y ya puedo ver yo un poquito más. Entonces, esta es una mejor tabla, ¿no? Entonces, yo digo, bien. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a ir sumando cosas, ¿sí? A esta tabla vamos a irle sumando cosas. ¿Por qué le vamos a ir agregando pasos? Porque esto a mí me parece interesante, pero aún así me cuesta ver ciertas cosas. Nosotros normalmente cuando estamos trabajando con variables categóricas, pues queremos hacer porcentajes. En el caso de las tablas de doble entrada, que son de este tipo, ¿por qué se llaman de doble entrada? Porque tengo, miren, una variable aquí y otra variable aquí, o sea, hay dos variables, doble entrada, ¿no? Entonces, voy a necesitar hacer diferentes tipos de porcentaje, ¿no? Entonces, voy a agregar una nueva fila. Miren, si ustedes ven, esto es mi filtro, esto es mis etiquetas, esto es cambiarlas, y aquí ya empieza mi tabla, y entonces yo aquí voy a decirle, agrégame los totales, y ¿sabes qué? Hazme los porcentajes de columna. ¿Sí? Y vamos a ver qué significa eso de los porcentajes de columna. Ahí está, miren. Me está haciendo las proporciones y cada columna, la suma de cada columna vale 1, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan aquí, yo ya puedo comparar más claramente, ¿no? Cómo está la participación. O sea, si ustedes se fijan, estas son las proporciones que nosotros estábamos comparando en nuestras diferencias de proporciones. Los hombres tenían una proporción de la PEA de 0.74 y las mujeres 0.43. Y en total aquí está el 0.57, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacíamos esta diferencia, estábamos comparando estas dos proporciones. Bien, ese es el tipo de porcentaje de columna, ¿no? Que ahí va a depender de lo que nosotros estamos haciendo. Si ustedes se fijan cómo funciona el tabil, el clase 1 va en las filas porque la puse primero y la que pongo de segunda va en la 2, ¿no? Entonces, si yo quiero el porcentaje de fila, por ejemplo, veamos qué sucede. Ahí va. 1. Vean que cuando yo le pongo porcentaje de fila, entonces me está sumando aquí 1, ¿no? Y uno dice, ah, estos adornitos son una chulada, porque créanme que con Table es mucho más difícil hacer estas cosas. Entonces, aquí está, ¿no? Oh, entonces, ¿qué me está diciendo acá? Si ustedes ven, los datos no han cambiado, sigue siendo la misma tabla, pero yo aquí digo, dentro de, veo dónde está el 1, y digo, aquí está la PEA. Dentro de toda la PEA, el 60% de las personas que están dentro de la PEA son hombres, mientras que el 39% son mujeres, ¿no? Dentro de la población no económicamente activa, el 71% son mujeres y 28% son hombres, ¿no? Y el otro tipo de porcentaje que nosotros podemos hacer se saca con MOL, que lo que va a hacer, y ahorita que lo veamos va a ser más fácil de ver, es que vean aquí donde está el 1, ¿sí? El 1 está en el total que intersecta todo. Entonces, acá yo digo, bueno, mire, del total de la población en edad a trabajar, porque yo aquí puse, quédate con la población en edad a trabajar, el 35% son hombres dentro de la población económicamente activa. Dentro de toda la población en edad a trabajar, el 29.89% son mujeres dentro de la población no económicamente activa.
Voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro. Esto es de estadística 1 y estadística 2, dependiendo de con quién la hayan llevado. Y pero es un repaso porque creo que es importante que ustedes vean cómo es los tabulados antes de que hagamos la chi cuadrada. Quedó pegada la canción de Rocío Dúrcal en la cabeza. Y ahora, ustedes me imagino que conocerán más a los porcentajes con realmente el símbolo de porcentaje. Si ustedes quieren ponerle eso, pueden agregarle otro adornito que se llama PC Formatting, y entonces ya le digo yo, dámelo con porcentajes, y aquí puedo poner el número de decimales. Yo aquí le puse 2, pero ustedes pueden ponerle 3. Pueden ponerle 1. Ahí está, ¿no? Ahí como que se ve mejor, ¿no? Bien, entonces estas diferencias que nosotros vemos esto, ¿no? Que las mujeres tienen mayor participación dentro de la población económicamente activa que los varones tienen. Todo esto nosotros lo podemos hacer en una prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a necesitar para la prueba de hipótesis? Vamos a necesitar ese tabulado. Acuérdense que la prueba de hipótesis va sobre el tabulado. Entonces, todo esto que ya sabemos que hace, que me hace mi filtro, que me pone mis etiquetas, que me cambia mis valores para que se vea más bonito, todo eso lo dejo ahí, hago mi tabulado, pero hoy en lugar de pedirle que me dé los resultados del tabulado, lo que yo voy a hacer es, mira, dame una prueba chi cuadrado, chi-square.test, ¿sí? Que también está dentro del comando janitor. Y miren ustedes, ahí me dice que hay un p-value, un valor de la chi cuadrado, 1 grados de libertad, que acuérdense que venían por el número de filas por columnas menos 1. Entonces, como mi variable, tanto de fila como de columna, tienen 2, si le resto 1, 1 por 1, me queda 1, ¿no? Y un p-value, ¿no? ¿Cuál era la hipótesis de la chi cuadrado? ¿Se acuerdan que nuestra hipótesis de la prueba chi cuadrado era que la hipótesis nula era que las variables son independientes y la hipótesis alternativa, las variables no son independientes? ¿Sí? Esa es la hipótesis de la chi cuadrado. Entonces, tomando en cuenta este valor y que lo tengo ahí subrayado, ustedes se imaginarán que ya le puedo preguntar algo, ¿no? ¿Esta hipótesis nula se rechaza o no se rechaza?
Recuerden que este E menos 16 y esto menos significa que yo voy a hacer 0.000000000. Entonces, voy a finalizar la votación porque ya nos quedan solo 5 minutos de clase y pues 5 personas dijeron que no se rechazaba. Recuerden que p-values chiquitos rechazan la hipótesis nula. Entonces, ojo, esas 5 personas. Recuerden que p-values chiquitos están rechazando la hipótesis nula, ¿no? Aquí les digo, yo se rechaza la hipótesis nula, aquí dice HO, ¿sí? Entonces, la hipótesis nula, entonces nosotros estamos rechazando la hipótesis nula de independencia y por tanto nosotros podemos afirmar que estas variables no son independientes y que por tanto hay una relación de dependencia entre cómo se insertan las personas al mercado de trabajo y cómo afecta esto que sean hombres o mujeres, ¿sí? Bien, todo esto nosotros lo podemos guardar en un objeto que yo le voy a poner chi. Sí. Ahí está. Y para que ustedes vean cómo es esta diferencia, ¿no? Veamos, esto es lo que observamos nosotros en esta es nuestra tablita, ¿no? Esta es esta, ¿no? La observada. La esperada, vean que es esta, ¿no? Entonces vean cómo cambia los valores dentro de hombres y mujeres contra lo esperado, ¿no? Lo esperado es la distribución hipotética bajo el supuesto de independencia. Entonces, este valor de chi, acuérdense que va a ser la diferencia que existe entre este valor y este valor al cuadrado entre si yo sumo cada uno de las 4, ¿no? Esto no lo tienen que hacer ustedes, pero para que vean de dónde sale. Me deja hacer eso. Bueno, no me deja hacer como matrices porque tienen nombres. Entonces, si nosotros hiciéramos esas diferencias, a ver, le digo, esta menos esta, vean la distancia, es esta, ¿no? Si yo hago esta distancia y la elevo al cuadrado, y esa distancia al cuadrado la divido entre esto, si yo voy sumando eso para cada una de las celdas, voy a obtener mi valor de 830.97. Ese es mi estadístico chi cuadrado. Entonces, me está midiendo esa distancia que tiene cada celda de la observado con lo que esperaríamos si estas variables fueran realmente independientes. Voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro. Y obviamente les voy a mandar después, se los voy a publicar hasta el martes para que no se sientan abrumados, pero un pequeño cuestionario sobre estas cosas de R que hicimos hoy.
bueno, estos 3 días. Y ya el martes volvemos a clases de ese tipo. Profesora, me salieron los resultados de la encuesta, pero no me salió otra nueva. Ah, ok, gracias. Ya, que alguien le puso, perdón. Profesora, y a mí no me salieron. Bueno, me salieron, pero se quitaron. La encuesta, perdón. A ver, voy a relanzarla de nuevo, gracias. No sé qué pasó. ¿Hoy sí? Sí, ya apareció. Gracias. Entonces, muchachos, han terminado su tercer taller de R. El próximo taller va a ser sobre ANOVA y sobre prueba de hipótesis. Y prueba de hipótesis y regresión lineal. Entonces, en la próxima sesión vamos a empezar con la ANOVA, en el caso de que tenemos nosotros para qué hacemos cuando nosotros queremos ver cómo cambia una variable, pero ya no tenemos una variable como sexo, ¿no? Que es así como la operacionaliza el INEGI, es binaria, aunque sabemos que hay discusiones al respecto. Pero si nosotros quisiéramos ver cómo cambian los ingresos a lo largo de más categorías, cómo cambia, qué hacemos cuando tenemos más de 2 categorías, qué vamos a hacer, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver cómo cambia una variable a lo largo de un factor que le vamos a llamar así a una variable de varias categorías, y luego vamos a ver esas líneas rectas que nosotros hacíamos en estadística para ver en estadística básica o estadística no inferencial, en estadística descriptiva, como esas líneas rectas que nosotros hacíamos entre la relación de 2 variables numéricas, cómo esta se puede pasar hacia la población, ¿sí? Entonces, nos vemos entonces el día martes. Cualquier cosita que tengan duda de la tarea, pues ahí nos avisan, nos mandan un correíto. Tal vez me den ganas de revisar algunas cosas el sábado, no lo sé, pero igual voy a estar pendiente y el lunes también tienen chancecito para eso. Listo, voy a dejar de compartir la pantalla y nos vemos el día martes. Cuídense mucho, bye. Gracias. Bye. Bye.